Me perdonan si voy a hablar bajito porque mi garganta está ahí al límite, ¿ya? Al límite de caer la disfonía. Fíjense que nuestra sociedad está en la permanente búsqueda de la felicidad. Todo el mundo quiere ser feliz. Ahora, la sociedad, ¿qué es lo que entiende bajo felicidad? Entiende que uno viva una vida exitosa, ¿no es cierto? Algún éxito profesional, algún éxito económico. Y sobre todo que uno no sufra. Porque como que el sufrimiento no va con el tema de la felicidad. Entonces la gente en general busca vivir en torno a la comodidad, ¿no es cierto?, al bienestar. Y eso hace que la sociedad occidental y nosotros que heredamos esto, ¿no es cierto?, vivamos en torno a una sociedad que es más bien individualista. Individualismo significa uno se preocupa de lo suyo, no tanto del otro. Más bien egoísta. Yo primero, yo segundo, ¿no es cierto? Y tercero, probablemente yo también. Entonces, cuando trabajamos, uno trabaja lo justo y necesario, pero si el de al lado lo puede hacer, que lo haga mejor el del lado. Para yo no esforzarme tanto. Si es el disfrutar, nos burlamos como chilenos de los demás, ¿no es cierto? Nos burlamos y nos reímos a expensas ¿de qué? Del otro. Para yo poder estar feliz, para yo pasarlo bien. Vivimos entonces en una sociedad que más bien más que el amor al prójimo, dice lo comido y lo bailado, nadie me lo quita. Así que yo disfruto, yo lo paso bien, yo intento no sufrir. Así que nuestras relaciones horizontales y muchas veces también, lamentablemente, nuestra relación vertical con Dios, el centro de esas relaciones muchas veces es el yo primero y el yo quiero. Así que venimos a la iglesia por lo que Dios me puede dar. Vengo a la iglesia porque Dios me responde, me cuida, y si no me responde, me enojo y me voy. Vengo a la iglesia porque hay amor entre los hermanos, y cuando no me recepcionan amorosamente, me voy. Estamos acostumbrados a recibir, no a dar. A vivir en torno a nosotros. Entonces oramos y le pedimos algo a Dios, y si no nos responde nos desilusionamos. Señor, tanto que me cuesta salir de este pecado, ¿cómo puede ser? Y se demora el proceso, y nos desilusionamos y nos enojamos y nos apartamos de Dios. Nos vamos de la iglesia, me enojé, nadie me saludó. Y somos como niños chicos muchas veces. Egocentristas, ¿no es cierto? Queremos todo para nosotros. Y ojalá el menos sufrimiento posible. Ahora, la Biblia habla muy distinto respecto al sufrimiento. Vamos a leer este versículo que queda en Romanos capítulo 5. Dice, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Y la perseverancia entereza carácter. Y la entereza carácter, esperanza. El mundo huye del sufrimiento. Ahora, la Biblia dice que el sufrimiento es una herramienta valiosa. La Biblia dice que el sufrimiento es necesario. ¿Para qué? Para que crezcamos en carácter. Para que crezcamos en perseverancia. Lamentablemente hoy en día se predica mucho el Evangelio en cuanto a que Dios te sanará, Dios te suplirá, Dios te llenará de gozo. Lo que es verdad. Pero el centro del Evangelio no está en nosotros. El centro del Evangelio está en Dios. Entonces yo no vengo a la iglesia por lo que Dios me puede dar. Yo no busco a Dios por lo que Dios me puede dar. Lo busco por lo que es. Por su esencia, por la relación en sí. Por lo menos así debería ser. Pero no estamos acostumbrados a eso. Lo central debiera ser conocer a Dios. El creerle a Él. El no renegar de su nombre. Que no cambie nuestro parecer con respecto a Él. El entender de que sus atributos no cambian a pesar de lo que yo esté viviendo. Jesús nunca vendió la pomada, como se dice en chileno. Él nunca dijo, sígame a mí porque no van a sufrir. No dijo eso, Él dijo lo contrario. Él dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Eso es doloroso, eso es sufrir. La cruz representa muerte. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Entonces Cristo está hablando de un proceso que no es fácil. Él dice, si ustedes quieren ser discípulos, eso va a implicar sufrimiento. Porque el sufrimiento produce perseverancia. Y la perseverancia entereza carácter. Así que el sufrimiento, desde el punto de vista de la Biblia, no es malo.
Así que durante estos siguientes 3 domingos vamos a estar estudiando con respecto al sufrimiento. Y lo vamos a estudiar desde la óptica de un personaje especial, que es Jeremías. Jeremías fue un profeta y al leer el libro no es tan fácil leerlo porque no está ordenado cronológicamente. No es que uno parta en el capítulo 1 y termine la historia en el último capítulo. No, está desordenado. Entonces vamos a estudiarlo juntos para ir aprendiendo, ir viendo un poco de la vida de Jeremías. Fíjense que Jeremías nació por ahí por el año 650 a.C. en un poblado, Anatot, que queda cerca de Jerusalén. Y cuando él tenía unos 23 años, aproximadamente se calcula, unos 23 años, Dios lo llama. Jovencito. La palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Profeta significa ser un vocero de Dios. No significa hablar siempre con respecto a las cosas futuras. Significa ser vocero de Dios. Yo digo lo que Dios me dice que yo diga. Eso es ser profeta. Entonces, Dios lo llama como vocero de él al pueblo de Israel. Y Jeremías le respondió: Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. ¿Se acuerdan quién más dijo eso, que no sabe hablar? Moisés también. Porque parece que a Dios le gusta glorificarse la debilidad, ¿se acuerdan? Hemos estado hablando de eso. Dios también nos escoge a nosotros, no porque seamos los mejores. Él dice, porque son lo peor. Por eso lo escogí, para glorificarme. No importa si tú no hablas bien, yo voy a hablar a través de ti. El Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el Señor. Entonces Dios coge a este don nadie, ¿no es cierto? Jeremías, que no era de una casta sacerdotal, no era levita, no tenía en sus planes ser profeta, nada. Dios lo llama. Y le dice, luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Y Dios acá dice, yo te doy autoridad. Y recuerden que ya hemos tocado ese tema, que el poder tiene que ver con estar centrado en las propias fuerzas. Hay gente poderosa que está centrado en lo que ellos hicieron y la gloria es para las personas. Pero cuando la Biblia habla de autoridad es distinto, porque no tiene nada que ver con nosotros. Ahí toda la gloria es de Él. Y Él nos da la capacidad para glorificarlo a través de eso también. Así que acá Dios le da autoridad a Jeremías, a un chico de 23 años. Le dice autoridad para derribar reyes, imagínense. Autoridad que viene de parte de Dios. Pero, si bien este llamado es como bonito, ¿no es cierto?, de autoridad sobre reyes, naciones, Dios tampoco le vende la pomada a Jeremías, sino que le dice lo siguiente: hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce, contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades y sus sacerdotes, y contra la gente del país. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. A ver, analicemos un poco este llamado. Estamos nosotros, Dios nos llama, dice, te doy autoridad para que profetice acá en Chile. Perfecto. Pero hay un pequeño detalle. Los sacerdotes, la gente religiosa de la época va a estar en contra tuya. Ya será. Las autoridades también van a estar en contra tuya. Es más, el presidente también va a estar en contra tuya. El presidente, chuta, palabras mayores. Y es más, Jeremías, no solo el presidente, en realidad todos van a estar en contra tuya. Todos. Jeremías, no va a ser fácil, pero yo voy a estar contigo. Jeremías va a sufrir, pero va a vencer. Pelearán contra ti, pero no podrán derribarte. El evangelio de la Biblia no es un evangelio de no sufrirás. El evangelio de la palabra de Dios es un evangelio de sufrirás, pero yo estoy contigo. Es bien distinto. No es que Dios nos quite todos los sufrimientos así, no, Él los permite, porque Él quiere que crezcamos en carácter. Entonces no es que diga, no, yo te quito todos los sufrimientos y listo, no. Él dice, sufrirás, pero yo estoy contigo. Así que parte el ministerio de Jeremías, y fíjense que duró 40 años.
todo el ministerio. La primera mitad, los primeros 20 años, fueron bastante fáciles, diríamos, porque estaba a cargo un rey que se llamó Josías. Josías fue un rey que hizo toda una reforma político-religiosa. Judá se había apartado de Dios, había ido en pos de ídolos, y Josías lo que hace, él obliga a la población a votar a todos sus ídolos y reinstaura la adoración en el templo, reinstaura el servicio a Dios. Josías entonces ocupa su poder como rey y obliga a la gente a seguir al verdadero Dios. Ahora, Jeremías, que vivió durante toda su época, hizo algo que fue distinto a lo que hizo Josías. Jeremías enfocó en el corazón. Cuando nosotros leemos el capítulo 2, el capítulo 3 de Jeremías o el capítulo 30, Jeremías habla mucho de las motivaciones del corazón y cómo uno tiene que volverse de corazón a Dios. Mientras Jeremías se enfocaba en el ser, en lo que nosotros somos, desde adentro hacia afuera, Josías enfocaba en el parecer, en la religiosidad externa, en las acciones externas. Y lamentablemente, cuando Jeremías había cumplido unos 20 años de servicio ya como profeta, el rey Josías va a una batalla y muere. Muere en una batalla contra Egipto. Y como era de esperar, Israel cayó en una crisis profunda. Una crisis que fue política y religiosa. Porque resultó ser que el cambio que había forzado Josías había sido solo externo. A pesar de todo esto, la infiel Judá no se volvió a mí, dice el Señor, de todo corazón, sino que solo fingió volverse. Hubo un fingimiento. Las personas dijeron, bien, volvamos a la religión de Dios. Pero no fue un tema de corazón. Fue un tema impuesto y obligado. Y eso nos hace reflexionar con respecto a eso de imponer la ley de Dios en otros. Muchas veces Dios está obrando en nosotros, obra en nuestro corazón y nos damos cuenta de cosas y somos transformados. Pero esas mismas cosas las vamos viendo en los demás. Y quizás Dios trató el orgullo conmigo, pero voy viendo la otra persona que también tiene orgullo. Y nos enojamos y decimos, ¿cómo puede ser? No que era un líder, no que era pastor y miren cómo está. Y nos enojamos. Pero nosotros no estamos llamados a enjuiciar. El único juez justo es Jesucristo. Nosotros estamos llamados a interceder, a ponerlo en la brecha, porque Dios busca personas que se pongan en la brecha para poder obrar ahí. No podemos forzar un proceso en una persona. Tenemos que orar para que Dios haga el proceso de adentro hacia afuera. Y Él lo va a ir haciendo a su debido tiempo. Entonces Josías cometió ese error. Él forzó al pueblo a hacer lo correcto, pero eran osos y leones con bozal. Y a la hora que le quitaron el bozal, seguían siendo osos y leones. Si nosotros como iglesia queremos ser realmente una iglesia que sirva a Dios, Dios tiene que hacer un cambio de adentro hacia afuera. Desde nuestros corazones, no desde la superficialidad externa. Así que Jeremías vio este lamentable hecho y dijo, como agua que brota de un pozo, así brota de Jerusalén la maldad. En ella se oye violencia y destrucción, y no veo otra cosa que enfermedades y heridas. Desde el más pequeño hasta el más grande, todos codician ganancias injustas. Desde el profeta hasta el sacerdocio, hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Curan por encima la herida de mi pueblo y les desean paz, paz, cuando en realidad no hay paz. Muere el rey y todo lo que estaba en el corazón empieza a aflorar. Y queda la escoba en Israel. Ahora, esa sociedad que Jeremías describe resulta ser muy parecida a nuestra sociedad acá en Chile. Fíjense estos 3 puntos que menciona. Dice, todos codician ganancias injustas. ¿Habrá alguien en Chile que codicie ganancias injustas? Que quiera más y da lo mismo si en el camino tiene que hacer una que otra estafa y mentir un poco, codicia más. ¿Veremos eso en nuestras iglesias? ¿Veremos eso en nuestra sociedad, en los lugares de trabajo? Lamentablemente sí. Jeremías después decía, desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. ¿Habrá alguien que engañe acá en Chile? ¿Que sea engañador? ¿Que mienta un poco? ¿Que adorne las cosas? ¿Que llegue tarde y diga, no, es que me chocamos en la micro? Típico, ¿no es cierto? ¿Habrá algún engañador? Todos engañaban, decía. Afloró el corazón. Curan
por encima la herida de mi pueblo. Superficiales. ¿Habrá gente superficial en Chile? Que solo toca la cosa por encima. Entonces alguien llega afligido a la iglesia. Oran por él, listo, para la casa. ¿Ustedes creen que una herida se sana así nomás? ¿Una pequeña oración y vuelve a luchar con sus adicciones? No. Hay procesos de santificación. Un proceso donde alguien viene afligido y uno lo acoge y camina con él, ¿no es cierto? Los duelos son largos, hay que caminar ese duelo. No basta simplemente con una oración sencilla, aunque muchas veces, no lo niego, Dios hace un milagro, ¿no es cierto? Y oramos y listo, se solucionó. Pero la mayoría de las veces no es así, porque a Dios le interesa el proceso. Entonces, lo que Dios hace, ¿nosotros estamos acompañando ese proceso de curación? ¿O hacemos algo superficial? Cuando nos llega alguien afligido. Lamentablemente en la época de Jeremías era como en esta época. El trato con las personas era superficial, había mucho engaño y había codicia. ¿Qué hacemos, Señor? ¿Qué hacemos en esta sociedad? Difícil. Y para colmo de males, no solo Israel estaba mal. Fíjense que vivieron una época de convulsión internacional, una especie de guerra mundial. Habían dos grandes potencias, la babilónica y la egipcia. Cada una de esas naciones se movilizó con todo su ejército y atacaron todo el Medio Oriente. Desde el oriente viene Babilonia, desde el sur venía Egipto, e invadieron todo. Arrasaron con naciones, hasta que finalmente se encuentran las dos potencias. Y en el 605 a.C. pelean la batalla de Carquemis y gana Babilonia. Babilonia se hace entonces el poder hegemónico por los siguientes 70 años. Israel se resistió a Babilonia, así que Nabucodonosor la conquista y se lleva exiliado a muchos chiquillos, entre ellos Daniel, ¿no es cierto?, y sus amigos. Los que quedan en Israel están un tiempo más ahí, pero después se sublevan, porque no quieren nada con Babilonia. Así que Nabucodonosor vuelve y conquista Jerusalén y la destruye por completo, arrasa a Jerusalén. Así que no fue un tiempo fácil, fue un tiempo de guerra mundial, fue un tiempo de hambruna, fue un tiempo de dificultades. Difícil la época que le tocó a Jeremías. Israel que estaba desenfocado, el mundo que estaba mal. Y fíjense que Jeremías, si bien los primeros 20 años fueron bastante sencillos, los segundos 20 años se dedica a hablar con toda la gente y decirle, ¿sabes qué? Tienes que arrepentirse para volver a Dios, para que no lo destruya. Y nadie lo toma en cuenta. Por los siguientes 20 años, Jeremías va a ir de derrota en derrota, de sufrimiento en sufrimiento, de mal en peor. Cuando pensaba que las cosas iban a calmarse, no se calmaban. Fíjese que Jeremías predicó por 20 años y nadie lo tomó en cuenta. Y nadie se arrepintió y Jerusalén fue arrasada. A él mismo lo llevaron exiliado, a Jeremías. Él se escapa, después vuelve, lo liberan, vuelve a Israel y vuelve a Nabucodonosor y arrasa todo. Él sufrió la derrota de su pueblo. Él vio el suicidio de Israel y nadie lo escuchó, por mucho que le hablaba. Vio la hambruna que pasó Jerusalén cuando estaba rodeado por los ejércitos de Babilonia. Y la gente tenía tanta hambre que empezó a comer a las guaguas. Y las cocinaban y se las comían. Jeremías es un hombre que sabe de sufrimiento. Porque después se quedó en Jerusalén arrasada. Y la gente estaba tan asustada que decidió huir a Egipto, a pesar de que esa no era la voluntad de Dios. Y él decía, no huyan. Y sin embargo lo amarraron y se lo llevaron obligado a Egipto. Y allá murió. Entonces cuando uno ve la vida de Jeremías, uno dice, ¿eso es éxito? Señor, ¿cómo puede ser? ¿Qué es lo que pasa con esa vida? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Se habrá preguntado eso Jeremías alguna vez? Tú, Señor, eres justo, dice él, cuando argumento contigo. Sin embargo, quisiera exponerte algunas cuestiones de justicia. ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? ¿Tú has visto esos compañeros de trabajo que andan puro traicionando y mira, tranquilo? Y yo afligido. ¿Por qué? Tú los plantas y ellos echan raíces y crecen y dan fruto. Te tienen a flor de labio, pero está lejos su corazón. Dicen ser cristianos y no pasa nada. A mí, Señor, tú me conoces. Tú me ves.
y sabes lo que siento por ti. Arrástralos como ovejas al matadero, apártalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará seca la tierra y marchita la hierba de todos los campos? Por la maldad de los que habitan en el país, quienes se atreven a decir, Dios no verá nuestro fin. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me vas a tener sufriendo? Y los otros que no te pescan ni en bajada, mira, andan re bien. Y se hacen millonarios y ganan el esquino. Y yo por más que juego no pasa nada. ¿Cómo puede ser? La pregunta de Jeremías es legítima, ¿no es cierto? Y la hacemos muchas veces. Ahora, la respuesta que uno espera de Dios cuando viene sufrido a la iglesia es que alguien te abrace y Dios nos apapache, ¿no es cierto? Y diga, oh, pobrecito Jeremías. Pobre Jeremías, tanto que ha sufrido, ven acá, ven al reposo de tu Señor, ¿no es cierto? Pero Dios le contesta lo siguiente, dice, Jeremías, si los que corren a pie han hecho que te canses, ¿cómo competirás con los caballos? Si te sientes confiado en una tierra tranquila, ¿qué harás en la espesura del Jordán? Cuando Dios enfrenta a Jeremías, frente a su pregunta, el sufrimiento, Dios no le dice, verdad, estás sufriendo mucho, pobrecito. No, Dios le dice, Jeremías, tú estás cansado y estás corriendo con personas, pero yo quiero que tú corras contra caballos. ¿Contra caballos? ¿Han corrido con un caballo alguna vez? Señor, ¿de qué estás hablando? La respuesta de Dios fue clara. Jeremías, las dificultades no son el tema. Acá el tema es tu carácter. Es lo que está pasando con tu corazón. Recuerda, yo estoy haciendo de ti una muralla de bronce. Yo estoy haciendo de ti una columna de hierro. Si tú estás cansado por la injusticia de la vida, ¿qué va a pasar cuando enfrentes mayores dificultades? Porque la verdad, Jeremías, es que el mundo no va para mejor. El mundo va para peor. Si no puedes con estas dificultades, ¿qué vas a hacer con la tribulación que viene después? Yo estoy haciendo de ti un guerrero. Entereza de carácter. ¿Estás llorando porque te sacaste mala nota en la universidad? ¿Y qué va a pasar después? Cuando enfrentemos realmente dificultades. Así que la respuesta de Dios no fue, no te preocupes, va a pasar. La respuesta de Dios fue, Jeremías, esfuérzate porque después viene peor. Yo quiero que después tú corras con caballos. Así que levántate. Levántate. Hermanos míos, considérense muy dichosos. ¿Qué significa dichoso? Feliz. Considérense un poco felicito, ¿no? Muy feliz, muy dichosos. Cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, considérense muy dichosos, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. La prueba, los sufrimientos nos van a llevar a integridad, a constancia, a entereza de carácter. Así que dice la Biblia, no enfoca en el sufrimiento, enfoca en el fruto del sufrimiento, en lo que va a venir. Enfoca en eso de que si tú superas este sufrimiento, tu carácter va a ser un carácter entero, moldeado por Dios. Una muralla de bronce que no podrán derribar. El enfoque entonces no está en el sufrimiento, el enfoque está en el fruto que produce. ¿Cómo podemos crecer en fe y en firmeza si no enfrentamos crisis, si no enfrentamos sufrimiento? Porque es en la crisis donde uno crece. Es cuando me siento solo, estoy solo, sola. Y aplico la palabra de Dios que dice que no estás sola, sino que Dios está con nosotros. Ahí en ese momento yo crezco. Es cuando un pecado me tiene arrinconado y yo me levanto y aplico la palabra de Dios y empiezo a luchar creyendo que Dios me va a cambiar. Ahí es donde crezco, en la batalla. Yo crezco cuando la culpabilidad me tiene enredada, ¿no es cierto? Y por mucho que pido perdón, me sigo sintiendo culpable. Crezco cuando en ese momento yo digo, no, por fe yo creo que Dios me perdonó y echó fuera la culpabilidad. En el momento de crisis, ahí crezco. Crezco cuando mi mente está llena de argumentos que son contrarios a la Biblia y digo, pero esta cosa es ilógica, Señor, pero ¿cómo puede ser? Y aplico igual la palabra, por fe, y veo el resultado. Ahí crezco.
en la adversidad, en el sufrimiento, porque el sufrimiento, dice la Biblia, es una bendición. El sufrimiento es una bendición. Y tenemos el ejemplo de aquel niño que vio cómo los pollitos salían del cascarón. Les costaba a los pollitos. Y golpeaban el cascarón, golpeaban y golpeaban. Y les costaba salir, no salían nunca, hasta que de repente salían así, parecían cansados, y el niño decía, pobre pollito, para la próxima le voy a ayudar. Así que la gallina puso otro huevo, y de repente el niño vio como el pollito ya empezó ahí a hacer un pequeño hoyo, así que dijo, le voy a ayudar. Sacó la cáscara y sacó el pollito afuera. ¿Qué pasó con ese pollito? Murió. Murió, ¿saben por qué murió? Por débil. Porque el romper el caparazón, el esforzarse, era un crecimiento. Crecían sus músculos, crecía su cuello, crecía su cuerpo. Y al momento de salir y enfrentarse a la realidad, sobrevivía. Pero un pollito que le ayudan en todo, que es mal criado, que no tiene músculos propios, ¿cómo iría a sobrevivir? No podía. Así que Dios muchas veces no quita ese caparazón. Por mucho que uno diga, Señor, por favor, te ruego que me quite este sufrimiento. Y no pasa nada. Y nos enojamos con Dios, ¿cómo puede ser? Y no entendemos que Él está haciendo crecer nuestro carácter. Y que Él no solo quiere que seamos pollos, sino que quiere que seamos super pollos. Unos pollos que estén ahí fuertes, firmes, afianzados. Super pollos, como Jeremías. Porque vamos a leer ahora el capítulo 26. Y fíjense que los tiempos de Jeremías eran malos, eran sufridos. En el capítulo 26, versículo 20, vemos de otro profeta que se llama Urías, que predicó, pero le fue mal, querían matarlo, así que se arrancó a Egipto. Y el rey de Judá fue a buscarlo a Egipto, y lo trajo de vuelta y lo mató. Imagínense, eran malos. Y en esa época Jeremías se tiene que levantar. Vamos al versículo 1 del capítulo 26. Al comienzo del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino Jeremías esta palabra del Señor. Así dice el Señor, párate en el atrio de la casa del Señor y di todas las palabras que yo te ordene a toda la ciudad de Judá que vienen a adorar a la casa del Señor. No omitas ni una sola palabra. Tal vez te hagan caso y se conviertan de su mal camino. Y si lo hacen, me arrepentiré del mal que pensaban hacerles por causa de sus malas acciones. Jeremías, anda y dile lo que yo quiero que les digas. Puede ser que te tome en cuenta, puede ser que no. Quizás te vaya bien, pero quizás te vaya como el ajo. Mal. Versículo 4. Tú le advertirás que así dice el Señor. Si no me obedecen, ni se ciñen a la ley que yo les he entregado, y si no escuchan las palabras de mis siervos, los profetas, a quienes una y otra vez he enviado, y ustedes han desobedecido, entonces haré con esta casa lo mismo que hice con Silo. Haré de esta ciudad una maldición para todas las naciones de la tierra. ¿Qué hizo Dios con Silo? Era el reino del norte, había sido arrasado por Asiria. O sea, van a ser arrasados si no me obedecen. ¿Cómo respondió el pueblo? Versículo 7. Los sacerdotes y los profetas y el pueblo entero oyeron estas palabras que el profeta Jeremías pronunció en la casa del Señor. Pero en cuanto Jeremías terminó de decirle al pueblo todo lo que el Señor le había ordenado, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo lo apresaron y le dijeron, vas a morir. Imagínense que yo estoy acá predicando, termino la prédica, amén, terminamos, y ustedes se levantan todos y se abalanzan contra mí. Vas a morir, y me hacen un bollo. 200 personas. Un montoncito, una ruma. ¿Por qué has profetizado en el nombre del Señor que esta casa se quedará como Silo y que esta ciudad quedará desolada y deshabitada? Y todo el pueblo que estaba en la casa del Señor se abalanzó sobre Jeremías. ¿Estarían ustedes asustados o no? Cuando todo el pueblo se abalanza sobre ustedes para hacerlos pedazos. Así que cuando los jefes de Judá escucharon estas cosas, los jefes escucharon, ¿qué van a hacer? ¿Van a proteger a Jeremías? Fueron del palacio del rey a la casa del Señor y se apostaron a la entrada de la puerta del nuevo templo a ver qué estaba pasando.
Y allí los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y a todo el pueblo: este hombre debe ser condenado a muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad, tal como ustedes lo han escuchado con sus propios oídos. Todos estaban contra Jeremías. Todos querían asesinarlo por decir lo que Dios quería que él dijera. ¿Cómo está Jeremías en ese momento? ¿Cómo está su corazón? Pero Jeremías le dijo a todos los jefes y a todo el pueblo: el Señor me envió para profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las cosas que ustedes han escuchado. Así que enmienden ya su conducta y sus acciones y obedezcan al Señor su Dios, y el Señor se arrepentirá del mal que les ha anunciado. En cuanto a mí, estoy en manos de ustedes. Hagan conmigo lo que mejor les parezca. ¿Qué les parece Jeremías? ¿Una columna de hierro? ¿Una muralla de bronce o no? Ahora, ¿cómo llegó a eso? A poder decir: ¿saben qué? Yo estoy entregado. ¿Me quieren matar? Mátenme. ¿Saben lo que hicieron con Jeremías? Lo apresaron y lo torturaron. Lo torturaron por mucho tiempo. Porque Dios sabía cuando conversaba con Jeremías lo que se venía. Así que Dios decía: si tú te cansas corriendo con personas, ¿qué va a pasar cuando corras con caballos? Porque la verdad es que la cosa se viene más difícil. Es lo que nos dice Cristo a nosotros también. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no se da todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes, y todo esto será apenas el comienzo de dolores. El comienzo. Imagínense que parta una tercera guerra mundial. Listo. Será apenas el comienzo de dolores. Lamentablemente la Biblia dice que el mundo va empeorando y que el sufrimiento va en ascenso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a predicar? No, paz, paz, no pasa nada. Mentira, porque pasa mucho. Lamentablemente. Entonces los sufrimientos actuales nos están fortaleciendo. Si yo actualmente reniego de Dios porque estoy pasando escasez económica, ¿qué pasaría si de repente llega una hambruna a Chile? Una verdadera hambruna. ¿Yo me alejo de Dios? ¿O entiendo que Él es mi esperanza? Que para mí el vivir y el morir es Cristo. ¿Cómo yo voy a crecer a tal punto si no he enfrentado crisis antes? ¿Cómo voy a enfrentar al gigante si no he luchado antes con lobos, con osos, con leones? ¿Cómo? Porque el sufrimiento nos lleva a entereza de carácter. Y lamentablemente Cristo dice que las cosas van a empeorar, que no van a mejorar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Considerad, pues, al que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, a Jesucristo, ¿no es cierto?, que sufrió injustamente, para que vuestro ánimo no se canse y desfallezca, pues todavía no habéis resistido hasta derramar sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os habla, diciendo: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por Él. Amigos, dice acá, el escritor dice: ustedes todavía no han tenido ni siquiera que botar sangre por Cristo, así como Él lo hizo por nosotros. ¿Han sufrido mucho? Sí. Pero acepten eso como un crecimiento. Porque Dios, dice la Biblia, disciplina a los que Él ama. ¿Para qué? Para que en momento de tormenta la casa esté bien cimentada. Para que cuando llegue la tormenta no caigamos, sino que seamos murallas de bronce, seamos columnas de hierro. Dios es el mejor sensei de todos, ¿no es cierto? Él es un maestro. Y Él no va a ser así como 10 lagartijas y listo. No, 1000 al tiro. No puedo más, una más. Y después nos damos cuenta que sí podemos una más. Y nos podemos volver a levantar con Él. Él nunca nos dijo no van a sufrir. Él dijo van a sufrir, pero yo voy a estar con ustedes hasta el final de los tiempos. Voy a estar con ustedes. No los voy a dejar solos.
Si los que corren han hecho que nos cansemos, ¿qué va a pasar cuando corramos con caballos? Si las tribulaciones actuales hacen que nos enojemos con Dios, ¿qué va a pasar con la tribulación verdadera? ¿Cómo vamos a lograr perseverar en tiempos de guerra y en tiempos de hambruna? Que no sabemos si nos van a tocar, ¿no es cierto? Ahora se ve pacífico todo, pero no sabemos. Dios nos prepara en carácter. Así que el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Acrisola al fuego, al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Porque el sufrimiento lleva perseverancia y entereza carácter. Así que estamos siendo acrisolados. Jeremías fue el hombre tal vez menos exitoso a los ojos de la humanidad. Era un tipo que predicó por 20 años y nadie lo tomó en cuenta. Nadie. Lo golpeaban, lo tiraron a un pozo, hicieron de todo. Y después murió por ahí lejos, amarrado en Egipto. Mal, diría uno. Pero a los ojos de Dios, él fue uno de los más exitosos de todos. Porque él perseveró hasta el fin. Porque él fue una columna de hierro que no lograron derribar. Nunca. Los escritos de Jeremías alentaron a toda una generación exiliada, entre esos Daniel, que en el capítulo 9 nos muestra cómo leía los escritos de Jeremías. ¿Vivió la vida más triste de la humanidad? ¿Será el sufrimiento sinónimo de tristeza? Jeremías escribió esto. Dijo: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Imagínense, Jeremías, el sufrido, el que no paró de tener dolores. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. ¿Vendrá la sequía? Sí. ¿Vendrá las tormentas? Sí. Pero nunca deja de dar fruto porque está firmemente arraigada en Jesucristo. Eso lo dijo Jeremías, el sufrido. Él dijo: ¿saben qué? Yo soy bienaventurado, bendito. Porque no renegó de Dios. No porque estaba sufriendo dijo: Señor, me enojé contigo, me voy. No lo hizo. ¿Saben qué? Las dificultades y los sufrimientos no son sinónimo de tristeza y de fracaso, sino que son una bendición de Dios para crecer en carácter. Las dificultades y los sufrimientos no son sinónimo de tristeza y de fracaso. Los apóstoles fueron azotados frente a los fariseos y ellos salieron llenos de gozo por haber sido tomados dignos de sufrir lo mismo que sufría Cristo. Llenos de gozo en el sufrimiento, porque entendían que esta vida es pasajera, que esto dura un tiempo, que Dios enfoca nuestro carácter, no en nuestra comodidad, que Dios quiere que seamos superpollos y no simplemente pollitos, ¿no es cierto? Así que no bajemos los brazos, porque Dios está haciendo de nosotros columnas de hierro, está haciendo de nosotros murallas de bronce. No bajemos los brazos, sigamos avanzando, paso tras paso, porque Él quiere que corramos con los caballos y les ganemos. ¿Bien? Vamos a orar. Señor, tu palabra no es fácil. Nos cuesta eso de que tú muchas veces nos digas que las cosas van a ir peor. Cuando pensamos que ni siquiera vamos a sobrevivir ahora. Señor, nos cuesta. Pero te damos gracias porque tú estás con nosotros y tú nunca nos dejas. Nunca. Y en este momento te agradecemos por nuestros sufrimientos, porque sabemos que el fruto de estos sufrimientos va a ser un carácter perseverante en ti,
que no va a dudar nunca de tus atributos. Un carácter que no duda de tu amor, de tu justicia. A pesar de que veamos injusticia, a pesar de que veamos sufrimiento y tristeza. Te damos gracias, Señor, y te alabamos. Porque tú estás con nosotros. Y porque así como levantaste a Jeremías ante toda una generación, nos levantas a nosotros, Señor, con tu autoridad, para resistir los embates del enemigo. Señor, te alabamos. En tu nombre, Jesús. Amén.